presencia, tu Espíritu Santo, sea glorificado en este lugar. Que la ventana de los cielos se abra y muchos milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en este lugar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, glorificado sea tu nombre hoy, aquí y ahora. Abra nuestro entendimiento para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Pónganse cómodos. Este tema que voy a compartir con ustedes lo preparé hace poco para dar un congreso en Mexicali, en México, hace más o menos una semana y media atrás, donde en el Centro Nacional Apostólico de la ciudad de Mexicali, sobre el mover del Espíritu Santo, que algunos hasta tienen miedo de que el Señor los toque porque no saben ni de qué se trata. Qué increíble. Bueno, vamos a abrir las Biblias y nos ponemos de aquí un momento para compartir la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Solamente a manera de referencia. Nos ponemos de pie un momento y compartimos esto y luego nos sentamos cómodamente. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice así: dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aleluya. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que tomes el control en esta hora, que la ventana de los cielos se abra y tu poderosa presencia sea magnificada en este lugar, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. Tomen asiento, pónganse cómodos. Cuando Jesús de Nazaret estaba pronto a partir, se reúne con los discípulos. Estos estaban preocupados por su partida. Y dice la Biblia en Juan 14, 16, y le dicen: Señor, ¿nos vas a dejar solos? Y él dijo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. A su nombre. ¿En qué radica el con y el en? Por ahí vamos a comenzar. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia, Él nos hace su templo, ¿cierto? ¿Cierto? Primera de Corintios 19, ¿qué dice?
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, pues habéis sido comprados por precio de sangre? A su nombre. Nos hacemos su templo. Quiere decir que Él entra a morar dentro de nosotros. Amén. Así que todas las buenas cualidades que usted pueda tener, todos los atributos que pueda tener, provienen de esa presencia maravillosa, de esa, como dice 2 de Pedro 1:4, de esa naturaleza divina que nos ha sido insertada. Amén, hermanos. A su nombre. Aleluya. ¿Y dónde está el cómo? Es importante saber estas cosas. El con nosotros está, como dice Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, llevar el mensaje de Dios, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, y todo lo que usted ya leyó cuando Jesús un día se paró en la sinagoga y lo hizo. ¿Lo recuerdan o no? Y dijo: esto se ha cumplido, porque se cumplía en Él. Amén, hermanos. Y muchos se molestaron cuando Él leyó ese pasaje de las Escrituras. A su nombre. Aleluya. Eso significa, hermanos, que una cosa es tener al Señor dentro y otra es tener la unción de Dios. ¿Dónde radica la diferencia? Los dones operan de una manera y la unción está en forma permanente en ustedes. Cuando usted está revestido de la unción de Dios, donde usted entre, se siente una presencia maravillosa. Usted no necesita tocar a las personas, no necesita empujar a las personas, no necesita nada de eso. La unción es tan potente que con solo acercarla a una persona, el contacto se percibe de manera instantánea. Puedes ponerte de pie. A ver, Israel. A ver, Salomón, ayúdame. Si le pedí a mi hijo, pero se ha ido. Párate ya. La unción es así, mire. Y no necesita tocarle. Amén. ¿Cómo te llamas tú? Ven. La unción es así. Usted no necesita tocarle, dice la presencia de Dios la que va sobre ella. Gracias por ayudar. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Si desean hacer alguna pregunta a lo largo de la enseñanza, podemos interactuar. Amén. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra es tener sobre sí la unción del Señor. Amén. A veces cuando el que Dios ha ungido con dones se tuerce o se vuelve soberbio o le roba la gloria a Dios, ¿sabe qué ocurre? ¿Los dones se van? No. Romanos 11:29 dice: son irrevocables. Pero ¿qué pasa? Ya no se siente la presencia de Dios. Y ahí se diferencia. Usted siente frío el lugar. Claro, se pueden ver sanidades, se pueden ver algunos milagros, porque los dones siguen operando. Como hay algunos que hasta negocian con los dones, los venden. Quien da 1000, quien da 500, hacen colas, asaltan a la iglesia y todo eso que usted ya ha visto. Y también otros le roban la gloria y van por ahí todos pechugones, queriendo que todo el mundo sepa lo que Dios les ha dado. En realidad, los dones no son para que Dios lo mire a usted el predicador, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Para que todos exaltemos a un Dios vivo, no a una religión, porque cuando usted se aprende la Biblia de memoria, usted tiene aquí tinta y papel. Si no hay el respaldo de Dios, no tiene nada. Habla de dones, habla de sanidades, habla de milagros, pero no ocurren. No se ven. Y el mismo predicador te manda al psiquiatra, al psicólogo, al doctor. ¿Para qué voy a la iglesia entonces? A su nombre. Alábala porque es mío. Lo segundo que tenemos que tener claro es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Es una persona? ¿Y por qué dice usted que es una persona? Por las características. Sí, tiene un montón de atributos de una persona.
Así que definitivamente no es ningún poder activo, como dicen los testigos, no es ninguna fuerza activa ni nada parecido, es una persona. Amén. Tres operan, son tres personas individuales. El primero de ellos es el que toma todas las decisiones, que es el Padre. El segundo se sentó a la diestra para ser mediador e intercesor, Hebreos 7:25, viviendo perpetuamente para salvar a todos los que por medio de él se acerquen a Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Y el tercero, que es el Espíritu Santo, que es el que está acá. Os dejaré otro. Él es el que está acá, ya en mi caso le hacen. Ni caso le hacen, pero él es el que está acá. Él es el que se quedó con ustedes, a su nombre. Alábalo, porque le digo. ¿Qué tipo de características tiene? Efesios 4:30, sentimientos, que dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Entristecer. Quiere decir que tiene sentimientos, ¿o no? ¿O no, iglesia? Sí, tiene sentimientos. Luego, tiene decisión propia. Primera de Corintios 12:11 dice, reparte los dones como él quiere. Quiere decir que él decide a quién dárselos. Así que él también decide o no decide. A su nombre. Luego dice Romanos 8:14, también guía. Dice, los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley. O sea que él escoge a ciertas personas a las que él guía, conduce, dirige, porque él quiere. Amén. No es al que usted quiera, no es cuando usted quiere. No depende del que corre ni del que quiere, sino que Dios quiera, de que él tenga misericordia. Amén, hermanos. A su nombre. Luego convence. Cuando usted predica el Evangelio, yo le voy a decir esto, son cosas que fui aprendiendo a lo largo de los años. Yo estaba recién comenzando en el ministerio y ya se me estaban abriendo algunas puertas a nivel nacional. Y me invitaron para ser el predicador del evento regional de Asamblea de Dios. Se iban a reunir todas las iglesias de la selva, en Tingo María. Habían venido de Ocayaco, Ramal, Madre Mía, Tocache, bueno, todos los departamentos de la región se habían reunido ahí. Y yo era el invitado por el pastor que me dio la oportunidad. Y hermanos, yo había entendido que no es la prédica que usted ve o lo bonito que ésta sea, o lo interesante que sea, o todo lo que usted le pueda colocar, añadir, y toda la sabiduría que usted puede inculcar o incluir en ella. Yo sabía que las almas se salvan porque Dios las toca y Él las convence. Así que ese día en el hotel nos pasamos con mi esposa varias horas viviendo y llorándole a Dios, porque todos los que iban a estar ahí abajo iban a ser pastores, muchos. Y yo decía, dame un mensaje para ellos y también para las iglesias. Y se reunieron una cantidad enorme de personas. Pero en ese cuarto de oración, mientras me humillaba con mi esposa, ¿sabe qué me dijo el Señor? Te doy 301 almas. Yo ya sabía cuántas iban a entregar. 301 almas. Cuando terminaron los 3 días de campaña, me dieron un certificado del pastor principal, agradeciendo el ministerio por las 300 almas. No sé, no, perdón, el Señor me dijo 300 almas, pero anotaron 301. Yo le dije, no sé de dónde salió la una, pero ahí está, a su nombre. Y eran 301. Así que las almas no se ganaron en la predicación, se ganaron allá arriba en el cuarto del hotel. Amén. Y eso me quedó claro a mí. ¿Cuántos lo tienen claro eso, no? Si usted se pasa horas enteras orando y sale a predicar donde quiera que vaya, la victoria se la dio Dios ahí. Y luego usted va a ver el resultado de la victoria que consiguió en ese cuarto de oración. Amén. No era por su habilidad, no era por su destreza, no era por todo lo que usted aprendió, no era por todo lo que usted enseñó, predicó, sino porque el Espíritu Santo convenció y tocó.
Como dice Juan 16:8, Él es el que convence al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Amén, ese es otro de sus atributos, a su nombre. Aleluya. Luego dice, enseña. ¿Cómo enseña? O sea, ya no necesitamos maestros, ¿o sí? Sí, necesitamos maestros. ¿Qué es lo que Él enseña? Juan 14, 26, dice, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. ¿Cómo es eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puede intervenir? ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Alguna idea? O sea, si Él nos enseña todas las cosas, ya no necesitamos maestros, ¿o sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña? Hermano, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted prepara enseñanzas, cuando usted prepara mensajes, el que te los hace recordar es Él. El que te trae a memoria todo es Él. El que te refresca tu mente es Él. Y el que inclusive a veces hasta cambia lo que tú habías preparado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que el Señor le cambió el mensaje. Que tenían un mensaje y le dio otro. ¿Sí? Cambió algunos textos. Porque al final es Él el que hace la obra. Usted el instrumento. A su nombre. Alábalo porque es Dios. Ahora, ¿qué son los dones? Regalo, ¿no? Sí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del alto. ¿Qué más son? Son armas. Sí, tremendas y poderosas armas. Amén. Segunda de Corintios 4 dice, las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. A su nombre. Poderosas armas. ¿Por qué son armas? Mire, hermanos, para muchos que no tienen una buena comunión con Dios, el mundo espiritual se ve lejano. Pero déjeme decirle que este mundo que usted ve con los sentidos físicos es tan real como el otro. Que el otro no lo ve no significa que no esté ahí. A su costadito está. Amén. Y los demonios son reales, y los ángeles son reales, y las ataduras son reales, y las posesiones son reales, y todo es real. Que no lo vea no significa que no lo sea. Amén, hermanos. A veces nos conectamos tanto con este mundo que pensamos que el otro está distante. No está distante, hermano. El otro estaba antes que este. Dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que este salió del otro. A su nombre. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué decimos que son armas? Porque, hermano, los demonios atacan a la iglesia, atacan a los hermanos independientemente, atacan congregaciones, atacan denominaciones enteras, de muchas formas, tratando de debilitar la estructura eclesiástica, amundanando la iglesia, confundiendo a la iglesia, desviando a la iglesia. Usted sabe que la mayoría de las denominaciones a nivel mundial, porque he predicado en muchas denominaciones y en muchos países, afuera puede ver videos de muchas naciones, Europa, Centroamérica, México, Italia, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, bueno, váyase por donde quiera, por ahí han dado. Todas las naciones, hermanos, tienen el mismo problema, y todas las naciones son atacadas por demonios. ¿Cómo funciona la operación de los demonios? Para eso hay que saber que la iglesia mora bajo la sombra del Omnipotente.
La iglesia mora bajo la sombra del Omnipotente. Los incrédulos, cuando ven manifestaciones del poder de Dios y le dicen, ven para que el Señor te toque, andan atemorizados porque creen que Dios es de plástico, de cartón. Y Dios está vivo, hermanos, y es poderoso en extremo. ¿Y por qué es que no pueden creer? ¿Por qué es que no pueden entender? Los grandes avivamientos y las denominaciones, casi todas ellas nacieron en un gran avivamiento. Amén. La iglesia metodista en el avivamiento de Wesley en Inglaterra, las asambleas en el avivamiento en Estados Unidos, las pentecostales, las alianzas, todas las denominaciones nacieron en un gran avivamiento, hermano. Y que el diablo quiera apagar el avivamiento no significa que eso sea la voluntad de Dios. El mover del Espíritu Santo se dio en toda la historia primitiva. ¿Amén o no? A su nombre. Aleluya. ¿Cuáles son las formas de ataque? Si somos nosotros protegidos y guardados por el poder de Dios, ¿cuál es la forma como Satanás ataca a la iglesia? ¿Cómo? Si Dios protege a la iglesia, ¿cómo la ataca entonces? El campo de Satanás es muy limitado, bien limitado. ¿A qué se limita y su forma de ataque? Primero, ataca la mente del ser humano. Sí, la mente. En Santiago ustedes han leído, somos atraídos y seducidos. Quiere decir, cuando usted aceptó a Jesús, fue libertado de la esclavitud del pecado. Que si usted ya no es títere, amén, eso queda claro, ¿cierto o no? Usted ya no es un títere al que Satanás pueda manipular, pero sí lo puede seducir, y lo puede atraer, y lo puede engañar, y otras cosas, amén. Él sabe que ya no lo puede controlar, porque usted fue libertado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo para destruir el cuerpo del pecado, a fin de que no le sirvamos más. Quiere decir, ya no hay esclavitud, ¿cierto? No la hay, pero hay seducción, ¿o no? Sí, hay seducción. Somos atraídos y seducidos de nuestra propia. ¿Y qué es la concupiscencia? Los deseos naturales, humanos, carnales. Amén. Amén. A su nombre. ¿Cómo ataca la mente? ¿Cómo ataca la mente? Dice Efesios 6:16, lanza dardos de fuego. Dardos de fuego. ¿Qué es un dardo de fuego? Pensamientos que no vienen de Dios. Dígame, ¿el desaliento viene de Dios? ¿El deseo de no orar viene de Dios? ¿El deseo de no congregar viene de Dios? Los pleitos, las divisiones vienen de Dios. Todos esos ataques son lanzados a su mente a manera de seducción, influencia. Amén. Dardos de fuego con pensamientos que no provienen de Dios. Por eso, en 2 de Corintios 10:5 dice, llevamos ¿qué? Cautivo todo pensamiento, ¿dónde? A la obediencia a Cristo Jesús. Exacto. Cuando viene el ataque, no vayas a la iglesia, tú dices, sí voy. No ores, sí me levanto. Demonio asqueroso. Y voy a orar, quieras o no. Eso es. Amén, hermanos. Usted toma esos pensamientos y los rechaza. Usted ya no es títere. Así que eso quede claro. A su nombre. Alábalo porque mío. Luego ataca también los sentidos. ¿Sí? Ataca los sentidos. ¿De dónde salieron las sectas? ¿De afuera o de adentro? De adentro. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Un día estuvieron aquí. Un día profesaron la fe que usted y yo profesamos. ¿Qué les pasó? Timoteo 4:1. ¿No? Dice, el Espíritu dice claramente que a los posteriores días algunos
apostatarán de la fe. ¿Escuchando aquí? Espíritus engañadores. ¿De dónde vienen estas nuevas doctrinas? Encuentros, grupos, divisiones, cosas que van saliendo, ¿no? Cuando la iglesia primitiva, ¿qué nos dejó? Predicación explosiva, reclutamiento de almas, discipulado, y las iglesias explotaban de llenas. Con una sola sanidad se convirtieron 5.000. Y con el salir hablando lenguas del aposento alto, se convirtieron por el discurso de Pedro 3.000, ya son 8.000. No fue tan complicado, ¿no? A su nombre. ¿Se dio cuenta? No necesitaba usted fabricar un sistema para crecer. Lo que necesitaba era poder de Dios. Amén. Usted solo necesitaba que el poder de Dios se hiciera evidente, potente y maravilloso. La palabra es muy, muy bonita. Mi pueblo perece por falta de sabiduría, eso también lo sé. Pero hermano, una palabra sin poder no tiene ningún respaldo. Sí, la palabra es muy emocionante y me emociono, me alegro. Pero si no tiene el efecto que debe de tener. Por eso 1 Corintios 4:20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. A su nombre. Alábalo porque es vivo. Dice la Biblia en Romanos 7:22: en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Sí, todos sentimos eso. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Miren, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando empezamos a recibir influencia del mundo exterior, cuando el diablo comienza a dardear mi cabeza con dardos, y su comunión comienza a debilitarse, usted puede cambiar de dirección. Muchos lo han hecho. Personas que conozco de años de ministerio terminaron caminando atrás de doctrinas de prosperidad y otras cosas raras. Cuando toda la vida, las raíces, por eso cuando ya ven que a las iglesias se le están desmantelando, ¿cuál es el lema? Volvamos a las raíces. Las raíces que es ayuno, oración. Siempre terminan ahí de nuevo. A su nombre. ¿Cuándo se goza por eso? Cuando decíamos en antes que ataca los sentidos, 2 Corintios 11:3 dice así: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, vemos lo bueno como malo y lo malo como bueno. El poder de Dios se manifiesta, veo señales, veo gente sanar, veo milagros. Ahí tiene videos de ciegos, mudos, sordos de nacimiento, en diferentes naciones y países. Y usted se puede dar cuenta que hay pruebas fehacientes de que Dios está obrando. Entonces, ¿por qué dudo? No, dudo porque Dios es orden. ¿Usted ha leído la Biblia donde dice Dios es orden? Está en Corintios, 1 Corintios 14 y en el 13 también. ¿Qué dice? En el 14 dice: porque puede profetizar uno a la vez. 3 profetas en una iglesia y los 3 quieren profetizar, profetiza uno primero, el segundo después y el tercero en el siguiente, porque pueden retenerse la profecía. El profeta puede retener la profecía. ¿Qué ocurre? Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de orden. Usan un término y un texto que no tiene nada que ver con una manifestación celestial, con la manifestación, el mover del Espíritu Santo, para tratar de decir: no me gusta que Dios se mueva así. Dice, las otras iglesias extremas dicen que ya no hay dones, que eran para el tiempo apostólico, ¿no? ¿En qué se basan? Dice, se acabarán las lenguas, cesará la profecía. ¿Y qué más dice? La ciencia
Se acabará. Entonces se acabaron las lenguas, pero la ciencia no. Hermano, si se acabó una cosa, se acabó la otra también. Amén. ¿Qué es lo que están haciendo? Una mala enseñanza, mal dirigida hermenéuticamente, totalmente herética. Manipulan textos de manera suelta, esparcida, para decir, no creo que Dios haga esto. A mí no me importa si usted lo cree. Igual salen hablando los mudos y los sordos oyen, y los ciegos ven. ¿Lo cree usted o no? Oiga, Jesús a uno se escupía, a otro le metía el dedo en el oído, a otro le echó barro. Oiga, si yo les hago eso a usted, me dan una cachetada. ¿Y no era raro? No, porque era Jesús. A su nombre. Hermano, aprenda. El poder de Dios tiene una multiforme manera de operar. No va a operar como usted quiere conceptuarlo en su cabeza. A veces el hombre quiere conceptuar la manera que Dios va a obrar. Igual hizo Naamán, el sirio. Él vino y dijo, seguro que saldrá el profeta y dirá, Señor, acá está el general, tu profeta, tu siervo, sánalo. El profeta ni salió. Mandó un mensajero y dice que te des un champuzón en el Jordán. Se ofendió, ya se iba. Pero su sirviente le dijo, Señor, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿tú no lo harías? Sí, entonces ¿cuánto más si lo único que te ha dicho es que te bañes en el Jordán? Y él renegaba porque decía que los ríos de Siria eran mejores, el Habana y el Farfán. Pero no, fue y se metió al río, hizo como le dijeron 7 veces. ¿Y qué pasó? Su carne salió como la carne de un niño. Amén. No hay una fórmula. Por eso el Señor actuaba de una manera multiforme, para que la gente se dé cuenta que no hay un patrón. No lo hay. Dios usa a cada uno como quiere. A una bestia muda, a una mula la usó para hablarle al profeta Balaam. A su nombre. Dele palmas al Señor. ¿Cuánto podemos decir que tenemos el bautismo del Espíritu Santo? En algunas iglesias he visto a Dios tocar personas, derribarlas al suelo, los he visto danzar, brincar, saltar, de todo. Pero yo puedo decir que está lleno del Espíritu Santo. No, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 verso 21 que la señal del bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es? El hablar en lenguas. El hablar en lenguas. A su nombre. Alábalo porque es mi hermano. ¿Cuáles son las operaciones de las que hemos hablado? Hemos hablado de ministerios. ¿Cuántos hay? 5. Profético, apostólico, pastor, maestro, evangelista. 5. 4:11 de Efesios, ¿no? ¿Esos ministerios para qué son? Para la edificación del cuerpo de Cristo. A su nombre. Alábalo porque es lindo. Así que tenemos dones y la señal de recibir el bautismo del Espíritu Santo es 1 Corintios 14, 21. La señal es el bautismo, el hablar en lenguas. Tenemos ministerios que se pueden evidenciar por la forma de cada ministerio, porque el de maestro es totalmente distinto al profético y el del profético es distinto al de pastor, y cada ministerio tiene una característica distinta, ¿cierto? ¿Cierto? A su nombre. Ahora, ¿usted puede impartir un ministerio al predicador? Si últimamente imparte ministerio, ¿no? Le pone la mano en la cabeza, te declaro profeta, apóstol, te declaro no sé qué. ¿Eso se puede hacer? ¿Por qué? Porque dice en Efesios 4:11, Él mismo constituyó. Quiere decir, Jesús se reservó el derecho de ser Él el que imparta los ministerios. Quiere decir que nadie lo puede hacer.
Así que todo ese, por eso yo le llamo apostolado a manotazo, porque le damos un manotazo y dice, te declaro apóstol. Y se supone que usted ya es. Se supone nomás, porque realmente no lo es. El que imparte los ministerios es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Alábalo porque Él vive. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Qué cosas son operaciones? Aquí hemos visto muchas.